Viste, quedó muy padre. Ordeno que te detengas. ¡Qué padre!, ¿verdad? Yo creé esta escena desde cero. Primero, generé una imagen de una batalla cinematográfica entre un guerrero medieval y un dragón. Y después, transformé todo en un video con movimiento, cámara y apariencia de tráiler de cine. Y lo más interesante es que este flujo combina dos etapas, GPT Image 2 para crear la imagen base y Seedance 2.0 para transformar esa imagen en un video increíble. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy voy a probar este proceso dentro de Eastmate IA, crear una imagen, animar esa imagen y transformar una idea simple en video. Listo para usar en redes sociales, campañas, presentaciones o proyectos creativos. Pero antes, suscríbete al canal y para echarnos la mano aquí, solo haz clic en el botón Hazte miembro, ¿vale? Así que, vamos al video. Eastmate IA es una plataforma para crear videos con inteligencia artificial a partir de texto o imagen. La propuesta aquí es muy directa. Describes una idea, generas una imagen con IA y luego usas esa imagen como base para crear un video con movimiento. Y en este video, el enfoque será justamente en la combinación de GPT Image 2 con Seedance 2.0. Así que vamos a empezar creando la imagen que servirá como punto de partida para mi video. Aquí voy a usar un prompt con un estilo visual muy cinematográfico. Entonces, como podemos notar, aquí en Eastmate IA existen varias herramientas que te van a ayudar en la producción de contenido. Aquí tienes plantillas que puedes usar para darle ese toque especial a tu video o a tu imagen. Ya les voy a mostrar todo eso. Entonces, empezando aquí por la creación de mi imagen. Estoy aquí en la pestaña de Imagen IA, luego voy a seleccionar texto a imagen en este campo. Aquí, voy a pegar mi prompt. Si quieres, puedes dejar que la propia inteligencia artificial mejore ese prompt por ti. Aquí en el modelo, voy a seleccionar GPT Imagen 2. En la proporción, lo voy a dejar en 16:9 y en la resolución, voy a elegir aquí 2K. Hecho eso, solo hay que pedir que genere. Listo, ya terminó. Y vean cómo quedó mi imagen base, o sea, la imagen que voy a utilizar para crear mi video. Ahora, vamos a la parte número 2. Voy a descargar esta imagen. Ahora, voy a seleccionar aquí el video IA, voy a elegir imagen a video, pero también está la opción de texto a video y video a video. Entonces, vamos aquí en la primera opción. Aquí en el modelo, voy a seleccionar Seedance 2. Voy a poner aquí la imagen que acabo de generar, imagen seleccionada. Ahora voy a poner el prompt para crear mi video anime, con esta imagen. Como una escena de tráiler cinematográfico, la cámara debe avanzar lentamente hacia el guerrero medieval y así sucesivamente. Puse aquí un prompt bastante completo en la proporción. Voy a dejarlo en 16:9, aquí en la calidad. Lo dejaré en 720p de duración, 10 segundos. Voy a pedir que genere el audio. También voy a dejar habilitada la opción de búsqueda en la web. Hecho eso, voy a pedir que genere mi video. Listo, ya terminó, vamos a verlo. Ordeno que pare. Muy bueno, ¿verdad? Entonces, esto es sensacional, porque esta etapa ya resuelve una parte importante aquí del proceso creativo. En vez de empezar mi video desde cero, primero creo una dirección visual clara, con iluminación, escenario, composición, personaje, criatura y estilo. Esto ayuda mucho a quienes crean contenido, también miniaturas, videos cortos o materiales de divulgación. Entonces, en vez de pedirle a la inteligencia artificial que cree el video directamente, primero genero mi imagen, la coloco aquí dentro de la herramienta. Y a partir de ahí, le pido a Eastmate IA que tome esa imagen estática y la transforme en un video. Ahora, seguramente ya han visto en internet esos videos virales donde la persona se pone en una porra de fútbol, especialmente ahora en la Copa del Mundo. Entonces, puedes tomar la foto de cualquier persona y pedirle a la inteligencia artificial que haga como si estuvieras ahí, viendo el partido en la porra de cualquier equipo. Vamos a ver cómo funciona eso. Para hacer esta prueba, utilicé la foto de mi esposa. Y entonces, seguí este paso a paso. Pongan atención, entré aquí en Eastmate IA. Elegí la opción de video con IA. Y vean que aquí ya aparece la opción Copa Mundial de la FIFA 2026. Entonces, solo tienes que hacer clic ahí. Solo necesitas deslizar la pantalla. Y aquí abajo aparecen las tendencias que puedes copiar y usar con la imagen que quieras. También está la opción para video. Entonces, mira, hay varios videos aquí que puedes copiar el prompt, poner tu propia foto y dejar que la inteligencia artificial cree un video original para ti. Y también tienes la opción de imagen. Mira, hay otras opciones aquí.
que puedes simplemente generar una imagen si no quieres generar un video. Vamos, les voy a mostrar ahora cómo crear este video, así que voy a seleccionar aquí video. Como quiero usar esta plantilla, voy a hacer clic aquí para crear algo similar. Vean que automáticamente el prompt ya aparece aquí, así que no tengo que preocuparme por esa parte. Ahora, solo necesito traer aquí la imagen de mi esposa, así que voy a borrar esta. Desde la plantilla, voy a hacer clic en el más, seleccioné aquí la foto de mi esposa en el formato aquí, como es para red social. Voy a elegir en vertical, entonces voy a poner aquí 9×9 x-16 en la calidad. Lo voy a dejar en 720. Voy a dejar aquí la generación de audio habilitada para dar ese ambiente de hinchada. Y también voy a habilitar aquí la búsqueda web. Hecho eso, solo hay que pedir que genere. Listo, terminó aquí. Vamos a ver cómo quedó. Y vamos a ver cómo... ¡Vamos allá! Muy bien, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Puedes tomar una foto tuya, de un colega, de tu esposa, de tu hermano, de tu hijo, en fin, de quien tú quieras. Subes esa imagen aquí, seleccionas la plantilla, y eso está muy padre porque no tienes que preocuparte por el prompt. El prompt ya está listo aquí, solo necesitas pedir que se recree usando el mismo comando y a partir de ahí eliges la imagen que quieres. Vamos a hacer más pruebas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dar clic aquí en esta opción. Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahí puedes generar la imagen primero. Entonces, voy a poner aquí imagen a imagen. Voy a elegir aquí la imagen de mi esposa. El prompt es automático. Ya se puso aquí. Como es para red social, lo voy a dejar en 9×16 calidad de imagen, 2K, y voy a pedir que la genere. Recordando que siempre es importante elegir aquí el modelo GPT Image 2, porque es el modelo más avanzado que está disponible aquí en Easymate IA. Entonces, al elegir este modelo, tienes la garantía de que vas a tener aquí una imagen de alta calidad. Miren, ya terminó aquí de generar la imagen. Quedó genial. Entonces, la idea es aprovechar esta imagen y transformarla en un video. Entonces, lo primero que voy a hacer es descargar la imagen aquí a mi computadora. Voy a regresar aquí, en las herramientas, seleccionar iVideo, subir la imagen que acabo de generar. Modelo Seedance 2.0 proporción 9×16 resolución. La voy a dejar en 720 y voy a elegir 10 segundos generación de audio activada. Búsqueda web también. Voy a enviar, listo, ya terminó aquí, vamos a ver cómo quedó. Aplausos. Está muy padre, ¿verdad? Entonces, amigos, estas son solo dos de las varias funciones que existen aquí dentro de Easymate. Además de generar imágenes y videos, existen otras opciones. Por ejemplo, aquí también tienes un chat para poder conversar con todos estos modelos de inteligencia artificial que están disponibles aquí. GPT-4 o Mini DeepSeek V3, 2 DeepSeek R1 y así sucesivamente. Tienes esta herramienta aquí, que también está muy buena, que es para que puedas chatear con tu PDF y pedirle cualquier cosa, como resumir, traducir y así sucesivamente. Otra herramienta muy buena es esta de aquí, que te va a ayudar a investigar y a estudiar. Entonces, aquí tienes una IA que te va a ayudar a resolver ejercicios de matemáticas. Además de matemáticas, aquí tienes una IA que también te va a ayudar a resolver ejercicios de física y de química. Hacer tarjetas didácticas para ayudarte a estudiar, el generador de cuestionarios y así sucesivamente. Además, todavía hablando sobre la generación de videos, aquí también existen varias herramientas que te pueden ayudar a la hora de producir tu contenido. Entonces, aquí tienes texto a video, imagen a video, audio a video, animador de imágenes, escalador de video, mejorador de video, editor de video y muchas otras. Y lo mismo aquí para imágenes. Hay una IA aquí para ayudarte a cambiar de ropa, cambiar de rostro, mejorar tu foto, recrear una fotografía en un estilo diferente y así sucesivamente. Entonces, amigos, pruébenlo. Existe la posibilidad de empezar con un plan gratuito y si les gusta, pueden ir al Lite, que cuesta $7.40. Y si lo necesitas, si el uso es profesional, entonces existe la posibilidad aquí del plan Pro. Así que pruébenlo. Y después regresen aquí a los comentarios para decirme qué les pareció Easymate IA. Está bueno, ¿verdad? Y lo más interesante es que este proceso hace que la creación sea mucho más controlada, en vez de depender solo de un prompt directo. Para video, primero defines la imagen, ajustas la dirección visual y solo después animas la escena. Para probar el Easymate IA Video Generator, el enlace está aquí en la descripción y también en el primer comentario fijado. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós.